Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más el repaso de las noticias más importantes, las noticias más destacadas del día de hoy, con el foco puesto en Rusia, ojo, también en Noruega. Acabamos de conocer que va a prohibir la entrada de turismos rusos. Precisamente hablando de Rusia, el propio Putin ha firmado un decreto con el que va a aumentar aún más su ejército, después de que ayer ya les contamos de que también el gasto va a aumentar en torno al 60% de cara al año que viene. Pendientes de Estados Unidos, de este posible cierre del gobierno de los Estados Unidos, se acaba el plazo, los republicanos siguen con una posición de fuerza y siguen poniendo cada vez las cosas más complicadas, en este caso a Joe Biden, pero enseguida les contamos una a una, les detallamos todas las noticias, pero vamos a empezar poniendo el foco en Noruega. Acabamos de conocer esta última hora, se ha unido a Finlandia, a los estados bálticos y a Polonia para prohibir la entrada de turismos matriculados en Rusia a partir del próximo 3 de octubre. Esto es lo que ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores, que cuenta que esta medida es parte de medidas occidentales destinadas a despojar a Rusia de ingresos para hacer de algún modo más difícil su conflicto con Ucrania. Dice que es importante que las sanciones sean efectivas para impedir, en la medida de lo posible, los ingresos que el Estado ruso necesita para financiar la guerra. Precisamente hablando de Rusia, les contábamos la noticia. Putin ha firmado un decreto sobre el servicio militar obligatorio de cara a otoño. Ha firmado un decreto que establece la campaña rutinaria de reclutamiento de otoño, convocando a 130.000 ciudadanos más al servicio militar obligatorio, según ha mostrado un documento publicado en el sitio web del gobierno. Todos los hombres en Rusia deben realizar un servicio militar de un año entre las edades de 18 y 27 años o una formación equivalente mientras cursan estudios superiores. La medida de Putin se produce mientras las Fuerzas Armadas rusas continúan con su operación militar en Ucrania. Ahora ya entra en su 20º mes. El presidente, que firmó una orden en el mes de marzo convocando a 147.000 personas para la campaña de primavera, ha dicho que se están preparando para una larga guerra en Ucrania. Y precisamente hablando de los costes que esto supone, les contamos que Rusia va a duplicar los costes del servicio de la deuda estatal para 2026, precisamente por el alargamiento del conflicto con Ucrania. El gasto presupuestario anual de Rusia en el servicio de su deuda estatal se va a duplicar con creces hasta los 3.320 millones de rublos, lo que vienen a ser unos 34.240 millones de dólares de aquí a 2026, a medida que Moscú siga aumentando el gasto militar para financiar la guerra con Ucrania, según empiezan a mostrar algunos documentos presupuestarios. Moscú ha estado desviando cada vez más fondos a su ejército mientras lleva a cabo lo que llama una operación militar especial en Ucrania, y además cuenta con una recuperación de los ingresos de petróleo y del gas a niveles vistos previos antes de este conflicto, así como un fuerte aumento de los ingresos estatales, cada vez generando más deuda para llevar esto a cabo. Precisamente hablábamos del petróleo, es otra de las cuestiones a tener en cuenta, ya no solo en el día de hoy, también durante las últimas semanas y para el futuro próximo, y en este caso también los movimientos de Rusia para seguir tensando este mercado. Y es que el mercado del petróleo ha vuelto a sufrir en el día de hoy un nuevo revulsivo, ha vuelto a retomar el tono alcista después de la última propuesta que ha puesto Rusia sobre la mesa, ni más ni menos que ahora podría introducir cuotas a las exportaciones de combustible extranjero, y además esto se sumaría a la prohibición total de exportaciones impuesta la semana pasada en el discurso oficial. El objetivo no es otro que el de reducir los precios en la propia Rusia, que siguen bastante altos si nos ceñimos a la gasolina y al diésel con las medidas puestas en marcha. Seguimos con el foco puesto en Rusia. En este caso vamos a hablar de su Banco Central. Está ampliando las restricciones a las transferencias de fondos al extranjero. Ha prorrogado 6 meses más las restricciones a las transferencias de fondos al extranjero. Hasta el 31 de marzo de 2024, los ciudadanos rusos y los no residentes de países amigos van a poder seguir transfiriendo una cantidad no superior a $1 millón o su equivalente en otras divisas extranjeras a cualquier cuenta en bancos extranjeros en el plazo de un mes. Además, Rusia considera hostiles a los países que le han puesto sanciones. Precisamente vamos a pasar a hablar de Rusia, al que es uno de sus principales enemigos en estos momentos. Hablamos del secretario general de la OTAN, hablamos de Jens Stoltenberg. Hoy ha vuelto a realizar duras acusaciones contra Rusia, también contra China, aludiendo a la tecnología que están desarrollando, a la inteligencia artificial, el Big Data y sobre todo a cierto miedo que se huele en la OTAN. Vamos a escucharle y enseguida lo comentamos. The competition to develop and control new technologies is intensifying. Russia is investing in and using disruptive tech to test our resilience and our resolve. And China is investing massively in artificial intelligence, big data, and quantum and more.
Beijing is integrating these new technologies into its military capabilities with no transparency and little regard for human rights. Jens Stoltenberg advierte sobre las nuevas tecnologías que están creando tanto Rusia como China, de alguna forma también diciendo que en el caso de Beijing, en el caso de China, se están saltando los derechos humanos, pero ha habido más declaraciones en el día de hoy, ha sido el principal protagonista, una de las ruedas de prensa más esperadas, y ojo porque también ha hablado de los parecidos que tiene este conflicto con la Primera Guerra Mundial y sobre todo lo crudo que se puede poner porque la tecnología ha avanzado mucho. Vamos a escucharle. Yes, we need to maintain the technological edge. And I was in Ukraine yesterday, and when you study that war, it's a kind of mixture of First World War trench warfare combined with extremely advanced technology, thousands of drones, autonomous systems, artificial intelligence, cyber, and also electronic warfare. And of course, to ensure that we are able then to deter and protect all allies, we need to also manage all these new technologies in a more dangerous and unpredictable world. Y seguimos con más acusaciones a China. En este caso ha sido Estados Unidos el que está acusando al país asiático de lanzar una guerra de propaganda. Está acusando de intentar crear una comunidad de autoritarios digitales en un informe diseñado para convencer a otros países de que Pekín está montando un esfuerzo de propaganda global como parte de una guerra de información no declarada. Este es un informe del Departamento de Estado que llega en medio de una creciente rivalidad que está enfrentando a Pekín y a Washington por cuestiones como, por ejemplo, la presencia militar de China en el mar de China Meridional, la producción de semiconductores y también la tecnología de energía limpia. El informe también marca o remarca el esfuerzo de Estados Unidos para contrarrestar todas estas actividades ilícitas que cree que amenazan la influencia estadounidense, a medida que algunos países en desarrollo están cada vez más dispuestos a reproducir contenido chino que socava las fuentes de los medios occidentales. Con el foco puesto en Estados Unidos, vamos a hacernos eco también de las declaraciones del CEO de una de las empresas más importantes, ya no solo de Estados Unidos, también a nivel mundial. Hablamos de BlackRock y su CEO, Larry Fink, que advierte de la fecha, la nueva fecha, de cara a la recesión. Ojo, vamos a oírlo. Malos augurios para la economía estadounidense, más allá de lo que dicen los datos oficiales y en estos momentos de política económica y de política monetaria sobre todo. El director ejecutivo de BlackRock, uno de los empresarios más importantes del mercado, ya avisa: este año, el que viene, 24, Estados Unidos va a escapar de la recesión. Dice, el sistema económico a día de hoy es muy vibrante, pero sí, avisa, 2025, dentro de 2 años, Estados Unidos, la primera economía del mundo, sí que entonces podría entrar en recesión económica. Asegura también que lo que le falta al mundo a día de hoy es esperanza, esperanza en los datos económicos, esperanza en lo que pueda venir y que por eso se está retrayendo el consumo interno de los países en estos últimos meses. Fink añade, eso sí, que la globalización no ha terminado de ninguna manera. El ojo ya está puesto en ese nuevo mundo multipolar en el que Estados Unidos no tendrá tanta supremacía como hasta ahora y el foco estará puesto en otras economías emergentes y sobre todo en los BRICS. Señala también que hay que reinvertirse junto a las cadenas de suministros y el foco puesto en 3 puntos: mercado chino, nuevas tecnologías y transición verde. Esperanza también tiene Corea del Sur, que está pidiendo a China que presione a Corea del Norte. Lo ha hecho el ministro de Unificación de Corea del Sur. Está acusando a Rusia y a China de socavar las sanciones internacionales contra Corea del Norte. Pero eso se ha dicho que Seúl estaba presionando a Pekín para que presionara a Pyongyang por su desarrollo armamentístico. Kim Jong-ho ha dicho en una entrevista en Financial Times que Seúl está haciendo serios esfuerzos para persuadir a Beijing a desempeñar un papel constructivo de alguna forma para intentar controlar a Pyongyang y además espera algunos resultados positivos. Por eso sí admite que las sanciones internacionales existentes no están funcionando, culpando sobre todo a China y a Rusia de mantener una puerta abierta, una puerta trasera abierta y de estar, en este caso, ayudando a Corea del Norte. Y terminamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, hablamos de los BRICS que siguen moviéndose y en este caso, ojo, porque está advirtiendo Emiratos Árabes Unidos, dice que están dispuestos, están preparados para revertir, para cambiar, para remodelar la economía global. El bloque de los BRICS, ya lo saben, ha tenido
crecimiento impresionante lo que llevamos de 2023. De hecho, ha visto incluso como sus miembros ya son 6 más, está incluyendo a nuevos países, una alianza cada vez más grande, y ahora, después de la invitación a uno de ellos, después de la invitación a los Emiratos Árabes Unidos, están discutiendo el potencial de la alianza para remodelar la economía global. En un discurso que ha tenido lugar en el 9º Foro Parlamentario del Bloque, el presidente del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos ha dicho varias cosas. Por ejemplo, ha señalado que el PIB combinado de la alianza de los BRICS informa sobre su posición a nivel mundial. Además, también dice que la expansión anunciada en la cumbre del mes pasado ha proporcionado al bloque 1/3 del PIB mundial y que además sus cifras de población general y sus avances tecnológicos están colocando a esta alianza en el asiento del conductor, ganando cada vez más peso. Los BRICS, y en este caso uno de los últimos países en sumarse a la alianza, advierte de que pueden cambiar el modelo económico a nivel global. Muchas noticias, muchas cuestiones a tener en cuenta, con Rusia en el foco, advertencia por parte de los Emiratos Árabes Unidos, y Estados Unidos sigue siendo protagonista con este posible cierre del gobierno, que vamos a salir de dudas en las próximas horas. Así que si quieren enterarse de todas estas cuestiones, quédense, porque seguimos, como siempre, con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.